Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Tengan muy buenas noches. Bienvenidos a la pantalla de Multivisión. Esto es Foja Cero. Todos los lunes a partir de las 9 de la noche empezamos a tratar un caso Foja Cero o también algunos temas que preocupan, por cierto, a la comunidad. Hoy vamos a hablar de narcotráfico en Salta. Salta la linda, ¿sí? Salta la justa, llegó a decir alguien por allí también. Bueno, pero en esta Salta, linda en paisaje, muy rica en cultura, también es ruta del narcotráfico. Por aquí, por ejemplo, toda esa droga que en muchos de los casos llega a Santa Fe pasó también por la provincia de Salta. Año a año se secuestran toneladas y toneladas de cocaína. Y vamos a hablar porque todos sabemos que aquí en nuestra provincia tenemos una extensa frontera que está descontrolada. La cantidad de efectivos de gendarmería, del ejército, no dan abasto. Se presta para diversos delitos, desde el contrabando, una muestra clara, por ejemplo, ha quedado en la pandemia, y también, de paso, el traspaso de cocaína, algunas bandas organizadas que de repente también, por ejemplo, roban vehículos y los pasan en cuestiones de minutos de Argentina a Bolivia. Hace poco nuestra compañera de Oram nos decía que por día aproximadamente estaban robando entre 5 a 6 motos en Orán, que las pasan inmediatamente y de esa de vez en cuando se recupera una. Pero algunos delitos que han empezado a crecer por el descontrol mismo que tenemos en nuestra frontera. Hoy vamos a hablar de narcotráfico, un tema que preocupa a los investigadores. Recordemos que es un delito federal, pero que tiene muy preocupado a los investigadores aquí en la provincia de Salta también. ¿Cómo trabaja la Fiscalía Penal Provincial, la Procuración Provincial con la Justicia Federal, con los fiscales federales en este tema? ¿Trabajan articuladamente, mancomunadamente? Bueno, hoy lo vamos a estar desarrollando, pero hace poco hablamos del caso Delfín Castedo, del clan Castedo, por ejemplo. Un hecho que todavía está impune, si bien ha sido condenado por algunos delitos de narcotráfico. Hay condenados por el caso de Liliana Ledesma, pero se los acusó siempre de haber sido los instigadores del crimen de Liliana Ledesma, y un juicio que se ha postergado en reiteradas oportunidades. Lo más cerca que hablamos del narcotráfico aquí en Foja Cero. Y hoy nos visita, a quien lo vamos a saludar ya de inmediato, al Procurador General de la provincia, al jefe de los fiscales, el doctor Pedro García Castiela. Me voy a ir al encuentro justamente del doctor. Muchas gracias por acercarse a nuestro programa, doctor. Por favor, es un gusto Ángel. tenerlo aquí con usted. Gracias a usted. Gracias a usted. Queremos primero preguntarle en esta gestión, recordemos que estuvo López Viñal, estuvo Abel Cornejo y después llegó usted como procurador, ya reconocido, abogado también en los medios, estuvo en casos muy resonantes en nuestra provincia, pero ¿cómo la está llevando dentro de la procuración? ¿Me permite un pequeño agregado a Sí. su introducción? Yo quería recordarle que en lo que se refiere a la cuestión del clan Castedo, yo fui querellante por parte de la familia Ledesma y hubo una primera etapa con condena de los ejecutores materiales. O sea que la impunidad está acotada a los autores intelectuales, que precisamente de ese fallo había salido como un punto de la sentencia que se continúe en la investigación en procura de estos autores intelectuales, que lamentablemente, como bien lo señala, no se pudo hasta el día de hoy hacer el juicio, por una cuestión de seguridad. Conoce usted, doctor, muy bien la historia criminal de Salta y de diversos delitos, de homicidios, de narcotráfico, y hoy le toca el rol de Procurador General de la provincia. ¿Qué mirada tiene con respecto a este tipo de delito federal? Sí, bueno, el narcotráfico o la narcocriminalidad no es solamente federal, ¿sí? Federal es la cuestión relativa al tráfico a gran escala, Sí. pero nuestra provincia está desfederalizada la investigación y persecución desde el año 2016. Y bueno, la mirada de hoy, me hacía la primera pregunta respecto de cómo veníamos trabajando en la Procuración. Hemos tratado de darle una nueva impronta a la Procuración, mucho más activa,
Sí. salir ya de la esfera meramente de lo sancionatorio o la cuestión vinculada a los juicios, sino ir más allá, abrirse, advertir y ver qué es lo que está pasando en nuestra sociedad. Porque quienes tenemos la sagrada misión de estar en este tipo de cargos, yo gracias a Dios con el plus de haber estado mucho tiempo en el ejercicio particular y conocer desde afuera lo que es el delito, lo que es el narcotráfico, pero nosotros tenemos la responsabilidad de anticiparnos, de ver lo que no todos pueden ver, y eso creo que es un plus importante. No se trata tampoco de alarmar a la sociedad o sembrar un mensaje de miedo, porque no es así, no nos está pasando en Salta lo que está pasando en Rosario. Pero sí es importante que a esta hora tomemos todos los tipos de prevenciones y precauciones y decisiones de política criminal y de política de Estado para que no nos acontezca eso. Claro. Si lo que yo hoy digo quizá hace 10 o 20 años alguien lo hubiera dicho en Rosario o se hubiera llevado adelante esta anticipación, quizá no se hubiera llegado a los límites que se está llegando hoy en zonas como Rosario, como en la provincia de Buenos Aires. En el último comunicado que sacamos nosotros en el Consejo Federal de Procuradores y Política Criminal, que aglutina a todos los procuradores de las provincias, estamos señalando como advertencia que es indispensable una agenda nacional de política pública que ponga el narcotráfico en el orden prioritario que le corresponde. Se dice puntualmente que sería una ingenuidad pensar que lo que hoy acontece en Rosario no vaya a mediano o largo plazo a trascender hacia otras provincias. Así que hacia eso estamos. ¿Cómo puede graficar, doctor, la realidad hoy de nuestra provincia y el narcotráfico? ¿En qué momento nos encontramos? Bueno, como bien usted lo señalaba, Salta, el tránsito de la droga en la mayoría de los casos acontece por la provincia, pero yo definiría dos tipos de situaciones diferentes. Una es el narcotráfico, que es materia estrictamente federal, de las fuerzas federales. Me consta que hacen un esfuerzo importante. Uno cuando viaja a Tartagal, Orán, pasa 3, 4 controles de gendarmería, pero no es suficiente. Por una cuestión de seguridad no es dar números, pero la poca cantidad de gendarmes que hay en el norte demandaría triplicarla o quintuplicarla para tomar en serio el control de la frontera. Eso por una parte. Pero por la otra, en la que nos ocupa a nosotros y nos preocupa verdaderamente, es todo lo que viene derivado del narcotráfico y algunas bandas incipientes, digamos, organizadas que se puede observar en el norte de la provincia, y vemos determinados indicadores como ser algunos puntuales sicariatos, secuestro de personas, la gran cantidad de bocas de expendio que existen. Es un fenómeno que existe en la capital, pero con mucho mayor intensidad en el norte de la provincia y muy especial en la localidad de Orán. Eso es lo que nos tiene que preocupar y esencialmente ahí está nuestro desvelo en cuanto a decisiones de política criminal, sí. Porque el resguardo como seguridad que nosotros tenemos para que las organizaciones criminales no echen raíces es que no haya impunidad. Que cada crimen, que cada sicariato quede esclarecido y se tenga encausados y en la etapa sancionatoria a los responsables, que gracias a Dios debo decir que los últimos episodios que ocurrieron el año pasado, llámese el caso de Almaraz, que fue una persona decapitada, sí, que nunca se pudo encontrar la cabeza, justamente por una razón vinculada al narcotráfico. El caso del Cabezón Díaz, que también está preso, el caso de Monjes, todos están esclarecidos y tienen personas sometidas a proceso y en vías de ser llevadas a juicio. Ese es nuestro reaseguro. Pero esencialmente, yo cuando asumí señalé que mis dos grandes preocupaciones o paradigmas en la gestión iban a ser el narcotráfico y la violencia de género y los femicidios. Para ello, nosotros en cuanto a narcotráfico hemos hecho mucho. Nosotros tenemos la suerte en Salta de tener una interacción casi permanente con la justicia federal, un muy buen diálogo y muy buena interacción, eso es lo que corresponde decir, lo que no ocurre en el resto de las provincias.
Quizás sea porque Salta en la justicia federal es la única que tiene sistema acusatorio junto con Jujuy, o sea que coincidimos los modelos acusatorios. El resto de las provincias siguen con el sistema mixto en la justicia federal. Tenemos una muy buena relación, un muy buen trabajo coordinado, las unidades de investigación criminal están permanentemente en contacto y lo importante de del trabajo que nosotros hacemos sobre la investigación de la UFINAR, que la hemos duplicado porque antes tenía un fiscal y ahora tiene 2 y vamos a extendernos hacia el norte también. El trabajo de la UFINAR muchas veces, la boca de expendio, lleva al mayorista o al narcotráfico a mayor escala. Pero esencialmente, como política ahora, a seguir pensando y avanzando, hemos también, que ha sido noticia, y en ese sentido hay que reconocer la buena predisposición que se tuvo desde el Poder Ejecutivo, desde el Ministerio de Hacienda, el mismo gobernador que reconoció la problemática, porque nosotros, para que la audiencia sepa, tenemos presupuestos, los presupuestos con los que se maneja el Ministerio Público, el Poder Judicial, generalmente se replican todos los años en base a la ejecución anterior. Y es muy difícil obtener nuevos recursos excepcionales. Y en este caso la instalación de la Unidad Especial de Investigaciones que se radicó en la ciudad de Orán, pero con jurisdicción en los departamentos de San Martín y Orán, requiere de un gran esfuerzo económico y de recursos que fue bien acogido y hoy por hoy está funcionando ya la Unidad Especial de Investigaciones con tecnología de punta, con recursos de investigación que son traídos del exterior, son costosos en dólares y nosotros consideramos que ahí había que apuntar, reforzar allí la labor de los fiscales y en eso estamos. En cuanto a planificación, creo que se hace necesario empezar a pensar en convocar una mesa de política criminal porque al narcotráfico no se lo puede combatir en compartimentos estancos. Sí, sí. Justicia Federal por un lado, los fiscales provinciales por otro, la policía por otro, los investigadores, el Cuerpo de Investigaciones Fiscales por otro, no. Hay que convocar a una gran mesa de política criminal y coordinar y un trabajo conjunto. Entonces, ¿hacia dónde se va a ir? ¿Qué se va a investigar? Y ese va a ser el reaseguro que vamos a tener como sociedad salteña de que podamos seguir viviendo en una sociedad en paz donde se puede estudiar, trabajar, tener los hijos en paz, yendo a sus colegios, a lo que sea entretenimiento, a estudiar, y no nos pase lo que lamentablemente está pasando en otros lugares. Vamos a seguir hablando de narcotráfico y vamos a recordar una imagen que la mostramos hace muy poquito. Esto ocurría en las rutas de nuestro interior provincial. Señor director, vamos a empezar a mostrar algunas imágenes que tenemos. Esta es una imagen que la mostramos hace muy poco con el equipo de Orán, donde estos 2 vehículos son filmados por una persona que iba a bordo de un colectivo en un tour de compra, pero que registró justo el momento donde un coche puntero y el vehículo que va atrás llevaban droga, evaden el control, hacen disparos a los gendarmes devuelven con disparos también y se dan a la fuga. Después una persecución, los narcos abandonaron los vehículos después con sustancia estupefaciente dentro del habitáculo de estos automóviles, pero es una imagen tal vez inédita porque quedó justo registrado el momento donde evadían. Miren cómo quedaron allí los gendarmes que se disparaban, ambos, un tiroteo sobre las rutas. Digo, cuando hablamos de narcotráfico, la zona de frontera, el interior, creo que esta es una muestra de tantas que tenemos de lo que ocurre. Y vamos a compartir otra imagen del día a día, de los operativos que realiza, por ejemplo, Gendarmería, el ingenio allí también, ¿no? En tubos de gas, en las ruedas, en los techos, en los dobles fondos, en las cisternas donde transportan, por ejemplo, combustible, en zapatillas. Bueno, y esta es una imagen fuerte, la mencionaba recién aquí el procurador, de una persona que aparece decapitada, que tengo entendido que la cabeza o el cráneo no ha aparecido, ¿no? Nunca apareció. Es parte todavía de una de las investigaciones para graficar un poco el norte, que se torna violento. Allí el grupo de operaciones de alto riesgo, el GOPAR, por ejemplo, es uno de los auxiliares de la justicia también, en una zona allí de conflicto. Pero son varios los operativos que nosotros tenemos
registrados y que todo el tiempo informa, por ejemplo, Gendarmería de algunos operativos que realizan en el interior de nuestra provincia, puntualmente en el norte. Y son muchos, procurador, todos los días vemos en los barrios jóvenes que son detenidos con Paco, la pasta base que los está matando, si no se quitan la vida, matan a terceros, roban. Escuchamos hace poco un papá diciendo que lo sacaba a los machetazos a su hijo adicto porque le desmanteló la casa, porque le faltaba el respeto a su mamá, a sus hermanas, a sus abuelos. Digo, una droga que los termina enfermando y que estas grandes distribuciones después terminan en los barrios. Exactamente. Me hace acordar precisamente a otro de los puntos que nosotros señalábamos del Consejo del Procurador, que no basta el narcotráfico, al fenómeno del narcotráfico, atacarlo desde el punto de vista estrictamente punitivista, sino hay que abordarlo interdisciplinariamente desde distintos ámbitos en términos de políticas públicas que traten de evitar que nuestros chicos, nuestros jóvenes caigan en situaciones como estas. Por eso hay que pensar en un abordaje mucho más integral, con educación, con salud, con servicios de salud, porque son todos los frentes que hay que atacarlos. Hoy precisamente estamos a tiempo y en esa primer fase para evitar que esto siga avanzando, ¿no? El caso que mostraban de Orán, el decapitamiento, precisamente la falta de la cabeza, que se agotaron todos los recursos y todos los intentos por localizarla, es precisamente parte de que nos lleva a confirmar y corroborar que es un crimen vinculado al narcotráfico. No quiero ser morboso con la explicación, sí, pero precisamente por algo no está la cabeza, ¿no? Pero todas estas personas, todos estos involucrados están presos y están próximos para ser elevada a juicio. La causa está a cargo de la doctora Carreras. Este es uno de los tantos casos que lo lleva a usted a poner también una unidad de investigación allí en el norte provincial. Sí, fueron varios. Quizás fue el más fuerte, pero tiene algún tipo de vinculación muy indirecta con el Cabezón Díaz, el Joyas Rojas y toda una situación que casi como que todo tiene que ver con lo mismo. Y en más de una oportunidad, no solo en cuestiones vinculadas al narcotráfico, sino en bandas organizadas de robos contra la propiedad. Hubo un mega robo en contra de la empresa Abra el Sol, reclamo de los productores agrícolas de allá, reclamos de Prograno que fueron recientes, sí, bandas organizadas de robos en contra de la propiedad. Y todo se hace un mix muy complejo, robo de camionetas, robo de motocicletas, que en muchos casos son trasladadas a la vecina república, al Estado Plurinacional de Bolivia. Precisamente por eso nos reunimos la semana última con la cónsul de Bolivia para ver de qué manera generar una agenda que nos permita un trabajo mancomunado de los fiscales de ambas regiones, que requiere la intervención de Cancillería y todo, pero lo vamos a hacer. Pero sí, precisamente por todo eso es que, y además ante cada caso, nosotros para reforzar la labor de investigación criminal, tenemos que mandar gente de acá para colaborar con los fiscales. Entonces consideramos que era necesario ya poner directamente allá una réplica en menor escala de lo que tenemos acá en cuanto a investigación y tecnología para el abordaje criminal. Pero esencialmente es todo un combo de una gran cantidad de cosas y esencialmente planificación de política criminal y capacitación y especialización de los investigadores, profesionalización de los investigadores que están en el terreno. Todo eso estamos haciendo para darle un combate en serio a toda esta realidad que estamos viviendo. Claro. ¿Existen bandas organizadas, organizaciones narcocriminales en nuestra provincia, vinculadas obviamente a lo que tiene que ver con la comercialización del estupefaciente? Existen organizaciones incipientes, ¿sí? Pero que a medida que fueron apareciendo se las fueron detectando y desarticulando. No es el mismo fenómeno que en Rosario de Santa Fe, donde en Rosario hay disputas de bandas por el territorio. Claro. Acá no, acá lo que se ha observado son incipientes bandas de organizaciones criminales que son medio pymes, que se dedican a muchos rubros, digamos, delitos contra la propiedad, cuestiones vinculadas a narcotráficos, hemos tenido sicariatos, y hay un fenómeno también que está empezando a acontecer que es vinculado al contrabando
que son secuestros de personas, que son todos fenómenos que necesitamos ¿Cómo es ponerle... eso, doctor? Preocupante. Empiezan a aparecer secuestros de personas en la zona... Pero sí, que son revanchismos entre bagalleros, entre contrabandistas. Secuestran a uno del otro bando sí, y ¿qué es lo que exactamente. hacen? Para solucionar sus problemas o sus diferencias de alguna manera. No se olvide que tuvimos un secuestro el año pasado. El año pasado tuvimos dos. Uno de un empresario de acá de la capital que Jiménez, gracias a Dios, pudimos en una tarde, con mucho esfuerzo y con un trabajo muy intenso, con una gran labor del cuerpo de investigadores, del cuerpo de investigaciones fiscales, se lo pudo rescatar. Pero paralelamente al poco tiempo hubo otro en Aguaray, pero que ese sí estaba vinculado al narcotráfico, que se lo llevaron a una provincia del sur y pudo ser rescatado. Por eso digo yo, son fenómenos que en la medida que se descubran y se encausan a los responsables, no tenemos posibilidad de que se repliquen. Pero hay que estar siempre alerta, atento y disponer todo lo que sea necesario en materia de política criminal para darle prioridad a estas cuestiones y tomarlas en serio. ¿Tiene conocimiento, doctor, cuánto esto es en el día a día, pero tiene una idea en los diálogos que mantienen con las fiscalías federales, de cuánto cuesta hoy en día un kilo de cocaína, un ladrillo, una tonelada? ¿Cómo se comercializa esto? ¿Y cuál es la ruta puntualmente del narcotráfico cuando pasa por nuestra provincia? Bueno, yo no quiero ser impreciso, pero el kilo de cocaína va variando en base a los controles o la aproximación a los lugares de destino hacia otros lugares. Y la pureza también. Y la pureza también. Puesta en destino en el centro de nuestro país puede valer $50.000. Acá en Salta, un kilo. Podemos estar hablando de $5 o $10.000 puesta en nuestra provincia. Y son distintas las rutas. Y generalmente lo que se puede detectar, por eso yo insisto en la necesidad de una mayor cantidad de presencia de fuerzas federales en la frontera provincial. Lo que se puede detectar y lo que hay seguridad y certeza en cuanto a detectar es fruto de la inteligencia criminal previa. Claro. Lo otro es casualidad, digamos. ¿Cómo es el trabajo articulado con la Fiscalía Federal? Y con la Fiscalía Federal estamos trabajando permanentemente. En cuanto a cuando se detectan casos, se hacen interconsultas. A veces, de acuerdo, como son muy finitos los límites entre el microtráfico y el macrotráfico, que es federal, se ha evitado, desde que yo soy procurador, cuestiones de competencia. Porque a veces ocurría que no, esta es mía, esta es tuya, hay una cuestión de incompetencia, otra incompetencia, la tiene que dirimir la Corte Suprema de Justicia y pueden pasar 3 o 4 meses. Y el crimen, el narcotráfico, no reconoce fronteras. Entonces acá hay un diálogo permanente, en especial entre las unidades de análisis criminal, ¿no? Que son quienes están viendo, digamos, la realidad de la investigación. Y decir, bueno, esto lo agarramos nosotros, bueno, se llegó en la investigación hasta este punto, se detectó que esto está vinculado a determinada banda de narcotráfico, la toma el federal, se declara la incompetencia y continúa el trabajo ellos. Es un poco lo que pasó con la causa... la investigación del crimen de Darío Monge. Claro. Se empezó a investigar cuando nuestro equipo de investigaciones logró la reconstrucción de los últimos minutos de la ruta de él y se vio a qué se debía o a qué se estaba debiendo el crimen ese. Inmediatamente se declaró la incompetencia, la tomó la justicia federal, avanzó y hoy tiene 3 detenidos con muchísimas pruebas. Tiene pruebas de ADN, pruebas odorológicas, más un cúmulo de elementos probatorios que hacen que pronto esa causa va a llegar al juicio, que tiene 3 personas privadas de libertad. Claro. Vamos a seguir hablando de narcotráfico, nosotros vamos a cumplir un corte publicitario, pero presten atención, doctor, quiero consultarle, además de hablar un poquito más de narcotráfico, acerca del caso Jimena Salas. El caso Jimena Salas, todos sabemos, un hecho que ha ocurrido en el 2017, que pasó ya con usted por 3 procuradores, por varias unidades fiscales, y después de 6 años, de más de 6 años, finalmente hay 3 detenidos sospechosos, y en este caso con elementos probatorios fuertes, ¿sí? Con un ADN para uno de ellos, si bien se está buscando todavía al hombre 2, pero
es la primera vez que el Ministerio Público Fiscal informa que tiene, por ejemplo, ADN, ¿sí?, de uno de los sospechosos. Quiero preguntarle qué lectura hace sobre la causa. Sé que todavía está en un periodo de investigación, pero hace muy poquito la entrevistamos, por ejemplo, a la jueza Ada Zunino, que también entiende en esta causa, y la doctora dijo algo: creo que estamos cerca de la verdad. Y fue un poco cauta después con algunas medidas, pero dijo: creo que estamos cerca de la verdad. Así que le voy a preguntar en el próximo bloque al doctor Pedro García Castiela, porque silenciosamente esta causa, cuando nosotros pensábamos que iba a quedar en la impunidad, porque pasó por un proceso penal, por un juicio, por personas que quedaron absueltas, de repente detienen a los hermanos Saavedra y de repente hay pruebas de ADN y todos quedamos sorprendidos. Y también quiero hablar sobre ese grupo de investigadores, porque acá, más allá del doctor Pedro García Castiela, que está al frente de la Procuración, hay un grupo de investigadores, de acuerdo a lo que tengo entendido, y lo decía el otro día la doctora Zunino, un grupo de investigadores jóvenes, con otra cabeza, con otras metodologías, con otra forma de trabajo, que se tomaron un tiempo minucioso, me imagino, ya le vamos a preguntar al doctor, de mucha inversión en tiempo y empezar a recolectar información, analizar, perfilamiento criminal, de lo que se habla también en este último tiempo, y de repente 3 detenidos. Vamos a cumplir el primer corte y ya regresamos con más Foja Cero. Ya estamos de regreso en Foja Cero, hoy con el Procurador General de la provincia, el jefe de los fiscales aquí en Foja Cero. Estamos analizando el narcotráfico en nuestra provincia y también vamos a hablar acerca del caso Jimena Salas. Doctor, ¿qué significa para usted esta causa? Porque escuchamos a López Viñals en su momento, preocupado por el caso, pero nunca se resolvió. Abel Cornejo llegó a la Procuración embanderado y diciendo que iba a resolver el caso Jimena Salas, que por cierto tuvo una investigación, llevó a 2 personas a juicio, entre esos al viudo de Jimena Salas, y después quedaron absueltos. Y cuando todos pensamos que esto terminaba, de repente ustedes con una nueva línea de investigación y ya como usted, como jefe allí de los fiscales y como procurador, llegan a detener a los hermanos Saavedra. ¿Qué significa esta causa para usted en lo personal? Yo no me quiero anticipar al trabajo que va a tener que hacer en su momento los tribunales de justicia, porque tienen que tener un juicio justo con todo su examen probatorio, su contraprueba y su sentencia. Quiero ser respetuoso de eso. Pero con los elementos que tenemos hoy en día, yo tengo la satisfacción, la tranquilidad, la alegría de haber podido llegar al punto que se llegó en el caso Jimena Salas, porque yo tuve que tomar una determinación bastante difícil con lo que era el último proceso, cuando el Tribunal de Juicio dispuso la inocencia de Vargas y el viudo de Cajal. La anterior procuración venía con la vía recursiva tratando de impugnar ese resultado, y el último pronunciamiento provincial confirmó la sentencia del Tribunal de Juicio, la inocencia. Entonces, o se tenía que continuar la vía recursiva a la Corte Suprema o decir, bueno, ya tomemos el toro por las astas, claro, y empecemos de cero una investigación, porque esto se veía que no iba a llegar a buen puerto. Fue allí cuando se dictó una resolución desde la Procuración con la premisa de que ni los fiscales que integren la unidad ni los investigadores estén contaminados, no porque sean buenos o malos, sino que no estén contaminados con todo lo que se había trabajado con anterioridad, que había llegado a ese resultado que no fue exitoso. Fue así que se conformó un nuevo equipo de investigaciones a cargo del comisionado interventor de la Procuración, Juan Ramón Miranda. Se conformó un equipo de investigadores nuevos a los que hay que reconocerles la enjundia, el esfuerzo y la capacidad y la calidad investigativa que tuvieron, porque demandó un trabajo de muchos meses revisar cámaras e información que no había sido suficientemente profundizada en su momento, exploración de redes sociales y un trabajo muy finito, muy delicado, trabajos de campo, hasta que se logró
afinar, digamos, la cuestión en cuanto a las personas que hoy están sometidas a procesos, privadas de libertad, algunas con domiciliaria, pero Javier Saavedra con una prisión preventiva efectiva y con un ADN positivo, más no es solamente un ADN positivo, es toda una tarea de campo y una cantidad de pruebas que se va a develar cuando próximamente se eleve a juicio. Yo le podría estar dando la primicia, Ángel, de que entre esta semana y la próxima la causa ya va a estar en condiciones de ser elevada a juicio porque demandó mucho tiempo. El trabajo, sobre todo el equipamiento electrónico que se secuestró, pero ya está terminado. Y en estas 2 semanas se va a elevar a juicio la causa. Aún sin encontrar al hombre 2, porque se indican que hubieron 2 personas... Aún sin encontrar al hombre 2, sí. Precisamente habrá luego una segunda etapa, pero acá tenemos un ADN que está confirmado no solamente por la directora del Laboratorio de Análisis Genético del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, la doctora Guiñudenic, sino es un trabajo conjunto entre el CIF y la perito de parte que propuso la defensa. Entre las dos firmaron y confirmaron el match, se llama, sí, que es la coincidencia entre las muestras de sangre que son abundantes adentro de la casa y el ADN perteneciente a Javier Saavedra. Como para que se entienda más o menos, si hablásemos de una población de todo el planeta de 1.800.000 personas, no hay ninguna, si se hiciera el ADN a toda ese 1.800.000, sería más coincidente que la muestra tomada de Javier Saavedra. O sea, es una prueba genética fuerte, digo... Es casi absoluta. ADN es, casi absoluta, porque además esto se traslada a un... Acá no hay... Nosotros hemos soportado, desde el Ministerio Público, la Unidad Fiscal, ha soportado muchísimas críticas, muchísimos golpes, desde el día de la detención de los Saavedra. Nosotros silenciosamente y como corresponde, por Constitución, nos atuvimos a nuestra responsabilidad de seguir silenciosamente trabajando, pero se ha dicho mucho, se han dicho muchas mentiras respecto de esto y es la hora de empezar a aclararlas. El ADN se traslada, para que se entienda, como si fuese un código QR, se traslada a lo que se llama un electroferograma. Desde allá, desde el 2017, las muestras de la casa están en electroferogramas, ¿sí? Eso no se puede adulterar. O sea, el tiempo no ha adulterado nada. No adultera nada. Para nada. Ese electroferograma donde se traduce el código genético de la persona, se lo puede hacer 1 y 1000 veces. Si el imputado quisiera hacerla 3, 4, 5 veces, siempre va a dar el mismo resultado. Porque el electroferograma es el mismo, no es que se haya inventado nada, porque ese electroferograma está desde el año 2017, ya en la causa. Claro. Los defensores de aquella, es que algunos son los mismos que ahora la conocen desde el año 2017, o sea que acá no hay... No hay duda. No hay ninguna duda en cuanto a eso. Y además, no solo eso, sino que hay todo un trabajo de campo y otros elementos probatorios que se van a conocer en su momento cuando se introduzca el requerimiento de elevación a juicio. Y además también, lo debo decir, Ángel, además de una satisfacción profesional o funcional, es también una suerte de respuesta, reconocimiento y en alguna medida una deuda con esa pobre familia, esas hijas, esa madre sí, que vivió una muerte brutal. 45 puñaladas, que no es un caso terrible y tremendo para nuestra sociedad y que no podía quedar impune. Yo creo que hay que empezar a partir desde ese punto de vista y después que vengan todas las críticas que sean necesarias. Hay cosas muy fuertes, muy duras en esas vivencias de ese momento. Sus hijitas también en medio de la escena. Entonces, un poco el Estado, como lo dicen los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Justicia con respecto a las víctimas, que tiene la obligación de descubrir la verdad de lo sucedido y lo acontecido. Esas niñitas en algún momento van a querer saber qué es lo que pasó con su mamá, su familia va a querer saber, y enhorabuena que estamos muy bien encaminados así. Bueno, próxima o de acá 2 semanas la elevación a juicio de esta causa. Sí, porque ya está prácticamente toda la tarea de IPP concluida. Bueno, vamos a esperar entonces un anticipo que nos hace el procurador entonces con respecto a esta causa. Y celebro porque es una causa que nosotros pensamos que iba a quedar en la impunidad como tantas aquí en nuestra provincia, pero que de repente se esté pidiendo ya la elevación a juicio
creo que nos da un poco de esperanza en creer también en nuestros investigadores, en la justicia, y después vamos a ver, ¿no? Qué es lo que resuelve el tribunal a quien le toque juzgar este tema también. Lo llevo acerca de Fiscalía Ciberdelito. ¿Cómo están trabajando con esta fiscalía que está dando sus primeros pasos, pero con grandes resultados, ¿no? Sí, uno de los grandes logros también de la Procuración es el trabajo exitoso que está teniendo la Fiscalía de Ciberdelitos. Es la Fiscalía, creería, sin que se ofenda el resto, es una de las que más labor está demandando en estos últimos tiempos por la dinámica que tiene la ciberdelincuencia, no solo en cuanto a estafas, en cuanto a delitos contra la propiedad, sino también en abuso sexual infantil. Nosotros formamos parte de la red 24/7, que es una red internacional donde están vinculados los buscadores no solo Google, sino todos los buscadores de los navegadores de Internet, donde en el momento que se sube, ya sea una imagen o una producción de un material de abuso sexual infantil, automáticamente dispara una alarma, se avisa al país de origen donde está sucediendo eso. Nosotros lo tenemos centralizado en Cava, con la Fiscalía del doctor Máiquez, y automáticamente avisa el lugar de IP y la dirección de dónde está sucediendo eso. Y eso provoca una permanente demanda de trabajo articulado con el resto de las fiscalías provinciales, y en Salta es muy habitual. Hemos tenido, este año ya llevamos creo que 3 o 4 casos, y es muy importante porque no hay algo más deleznable que el abuso sexual infantil y la producción de material sexual infantil, y siempre con resultados exitosos, ¿no? Y también los delitos contra la propiedad. La semana pasada hemos tenido un trabajo bastante gratificador que precisamente marca el rumbo, ¿no? El trabajo coordinado. El crimen, el delito no se puede atacar en compartimentos estancos. Por eso también, me olvidé mencionarlo anteriormente, la creación de la Secretaría de Política Criminal desde nuestra Procuración para que coordine con el resto de las fuerzas y ámbitos de los ministerios públicos. Fue designado el doctor Gaspar Solá Sandivaras. En el último caso, la Fiscalía de Ciberdelitos trabajó y vinieron acá, estuvieron en Salta, gente de la policía de la provincia de Entre Ríos y fiscales y policía de la provincia de Jujuy. Se logró desbaratar una importante banda. Nuestra Secretaría de Política Criminal también interactúa con la red provincial de policías judiciales, que vamos a tener entre agosto y septiembre una capacitación para investigadores de todas las provincias. O sea, estamos en ese buen rumbo. Bueno, le hago una consulta también, doctor, con respecto a esta unidad fiscal que está en Orán, si piensa también llevarla hacia el sur de la provincia. No es unidad fiscal, ¿no? Es unidad de investigación. Son investigadores que colaboran con los fiscales. Sí. Sí, a mediano plazo es importante trasladarla al sur de la provincia para que sirva de colaboración y apoyo para los fiscales de los distritos de Metán y el subdistrito Anta. La fenomenología ya es un poco diferente, pero no menos grave. Pero en el mediano plazo todo se trata de una cuestión de recursos escasos, Ángel, pero vamos a también ponerla en nuestra agenda de trabajo. Claro, el recurso humano, el parque automotor, la inversión en tecnología, ¿cree que hace falta? ¿Se va a invertir un poco más? ¿Hay algún tipo de promesa? Es indispensable. En cuanto a precisamente esta mirada hacia el interior de la provincia y a ir a territorio y a lo que está pasando, es decir, salir de los ámbitos de la ciudad judicial, que es lo que nosotros quisimos llevar adelante, vemos que en todo el interior de la provincia y en la ciudad hubo una suerte de estancamiento en cuanto a la cantidad de fiscales, cantidad de recursos, cantidad de investigadores desde hace muchísimo tiempo. Y hay que empezar a priorizarlos, ¿no? También estamos lanzando, hemos tenido una muy buena experiencia con el plan piloto de oralización en el Distrito Centro. Estamos pensando en un futuro no inmediato lanzarlo también en Metán como experiencia, pero Metán demanda también, la circunscripción ANTA tiene una limitación extrema de funcionarios y de recursos. Estamos trabajando en lo edilicio también. El Poder Judicial nos cedió recientemente un espacio que ellos ya desocuparon para que funcionen con mayor comodidad y se paguen menos alquileres de paso. La Fiscalía, la Defensoría, pero todo es urgente y todo hay que atenderlo, pero estamos bien encaminados. Todos los días recibimos mensajes del ciudadano indignado por una historia que le he escuchado siempre también. Agarran al delincuente, al ladrón, lo llevan un par de horas y vuelve a salir, vuelve a robar al vecino. ¿Cree que hay algunas leyes
urgentes que ya deberían empezar a tratarse, algunas modificaciones en el código. ¿Qué creen va hacia el día a día del vecino que se podría facilitar y hacérsele la vida un poco más fácil? Bueno, eso es materia de legislación federal, ¿no? Es un debate del Congreso de la Nación. La cuestión vinculada a la reiterancia, la cuestión vinculada a la cuantificación de las penas de los delitos, depende de materia federal. En la provincia, por ejemplo, en la provincia de Mendoza lo que se aplicó es el concepto no de la reincidencia, sino de la reiterancia. Quiere decir que no basta llegar a una sentencia para considerar los reincidentes a la persona, sino la reiterancia, de hecho, es como una suerte de agravante que le impediría el otorgamiento de la libertad. Pero eso depende de una decisión de política federal en cuanto a la tipificación de los delitos y también prevención, ¿no? También prevención. Tenemos acá en la provincia de Salta la necesidad de fortalecer el sistema penitenciario porque tampoco da para más. Hay un compromiso, vino el ministro de Justicia, de Seguridad y Justicia, hizo unas gestiones en las últimas semanas en la ciudad de Buenos Aires ante las autoridades nacionales y hay un compromiso de colaborar con una ampliación y una nueva unidad penitenciaria. Eso es indispensable también. ¿Esto sería alguna unidad puntual? La ampliación La ampliación de la alcaldía y una nueva unidad, es el compromiso. Claro. Porque hay muchas deudas de la nación con la provincia. Desde la desfederalización del narcotráfico llevaba como contrapartida la colaboración del Estado Nacional con la provincia. Nunca llegó y tenemos cárceles nunca llegó, exactamente. Claro. Bueno, puntualmente con las alcaldías hay un problema en el interior de la provincia que no hay, se los guarda en las comisarías. ¿Crees que es algo urgente? Totalmente, totalmente. Tanto por una cuestión de dignidad, derechos de las personas que están totalmente hacinadas ahí, sino también por una cuestión de seguridad para que no se escapen. No nos olvidemos que el año pasado se escapó y enhorabuena que se lo pudo recapturar a uno de los responsables precisamente del crimen del que usted estaba hablando, de Almaraz. De Almaraz. Entonces son cuestiones de seguridad que hay que ponerlas en algún momento en la gente. Ahora, uno no se explica cómo personas de tamaña peligrosidad puedan estar en comisarías cuidados por efectivos policiales que no han sido capacitados justamente para cuidar de presos, ¿no? Eso, ante toda esta desinversión, este abandono de tanto tiempo, tenemos que empezar a generar una agenda que ponga realmente... Hoy la seguridad es una demanda social. Entonces tenemos que... ya nos venimos anticipando, pero tenemos que priorizarla en las políticas públicas. La cárcel de Orán también es una cárcel de mediana seguridad. Fue por esa razón que se lo trajo a la ciudad de Salta a este detenido, el Cabezón Díaz, que estaba vinculado a una serie de sicariatos. Está hoy en la unidad carcelaria número 1. Tenemos que tener cárceles también de máxima seguridad en Orán. Bueno, doctor, ¿qué tiene pensado de aquí? Algo nos anticipó ya, pero en estos años de gestión ya se ve que hubo algún cambio en la impronta, hasta de la forma de difundir también, donde antes se daban nombres y apellidos, por ejemplo, creo que eso se ha preservado. ¿Tuvo algún cambio, una mirada distinta con respecto a la forma de brindar información a la prensa? Sí, esto es todo un tema, la información que también la tengo permanentemente presente, porque además está legislado, ¿no? El Código Procesal Penal nuestro tiene 2 artículos vinculados a la difusión de las informaciones. Uno que condiciona la apertura total de la información con nombre y apellido a una vez después de producido el requerimiento de elevación a juicio. Pero hay otra, el artículo 82, que obliga al procurador de la provincia a informar en los casos de asuntos que revistan interés público. Hemos dictado recientemente una resolución para que se sistematice esa información porque creo yo que, por un lado, es necesario, la sociedad tiene derecho a tener una información adecuada y por el otro también las personas involucradas en alguna investigación tienen derecho a que mientras gocen de su presunción de inocencia, no se manosee tanto su situación. Por eso a veces es que hemos considerado que no corresponde, ante una primera instancia de investigación, poner los nombres de las personas. Claro.
Bueno, le agradecemos, doctor, por haberse acercado hoy aquí a Foja Cero. Hay muchas causas que me gustaría consultarle para serle sincero, pero no se puede hablar. Entiendo que hay algunas que están en un proceso de investigación y no es prudente, bueno, consultarle a usted, que tiene que, obviamente, ser el jefe de los fiscales, ¿no? Pero está conforme con su equipo de trabajo, con los diferentes fiscales. Y hay una parte que es puntual, el tema de la violencia de género, que cada día aumenta, los hechos de violencia intrafamiliar. ¿Qué mirada tiene al respecto de eso? Bueno, en primer lugar, con respecto a la primera pregunta, estoy muy satisfecho y muy acompañado con la excelente calidad humana que tiene todo el Ministerio Público Fiscal, los fiscales, los funcionarios, los trabajadores y también el Cuerpo de Investigaciones Fiscales, con investigadores de excelencia, ¿no? En todos los ámbitos, en el ámbito criminalístico, en el ámbito de investigaciones, en el ámbito científico, un acompañamiento y un entendimiento realmente muy enaceitado, muy bueno, muy positivo, y que está dando muy buenos resultados. En lo que respecta a la violencia de género y a la situación de violencia contra la mujer, también hemos puesto desde un primer momento el acento. Hemos creado una oficina de coordinación de todo lo que venía de todos colores y de todas las entidades en cuanto a denuncias por violencia de género, para sistematizarla y que le llegue a los fiscales ya una investigación medianamente ordenada con sus antecedentes y acumulados los antecedentes, porque por ahí había una dispersión, que uno tenía una causa, otro tenía otra. Claro. Esta oficina se las sistematiza y se las eleva a los fiscales. Pero ahí tenemos que trabajar y profundizar la tarea en términos de un concepto. El femicidio intrafamiliar es el único delito que avisa que va a pasar, en base a la reiteración y repitencia de determinadas pautas y de determinados parámetros. Cuando acontece, dice, claro, venía todo esto, era lógico que estuviera terminado así. Tenemos que trabajar y profundizar ahí la sistematización con todas las herramientas disponibles que podamos tener a mano. Sistematización, informática, si es necesario inteligencia artificial, en todo se está trabajando en función de atacar este fenómeno que, bueno, como decía Luigi Ferracoli en la conferencia de esta semana en Salta, que fue un lujo tenerlo acá, el derecho penal o el sistema penal no le va a dar respuesta a toda la problemática social, pero por lo menos en la medida que podamos colaborar y ayudar a que esto no se repita, es verdaderamente un desvelo. Claro. Doctor, hay un problema con las víctimas que nos dicen: me voy al polo de la mujer, me voy a tal oficina, no me brindan información, no sé qué hacer. Las víctimas de violencia en muchos de los casos denuncian ya en reiteradas oportunidades. ¿Cree que hay en estos primeros pasos, donde me imagino que sortean varias barreras a la hora de denunciar, pero cree que hemos mejorado un poco en la toma de denuncias, por ejemplo, en las comisarías? ¿Qué les recomienda a las víctimas de violencia de género? ¿A dónde acudir? ¿A qué lugares acercarse cuando están atravesando estos momentos difíciles? Sí, en realidad hay una gran dispersión de recursos en cuanto a violencia familiar, ¿no? Pero como consejo, está disponible en la página del Ministerio Público la denuncia web. De manual, la primera es denunciar. Cada episodio, no callarse o no ocultarlo o no tener temor. Se tiene todas las herramientas basta ingresar a la página del Ministerio Público y hacer la denuncia. No hace falta ni siquiera ir a una comisaría. En situaciones de emergencia, sí, tengo entendido yo que el Ministerio de Justicia y Seguridad está trabajando permanentemente en la capacitación de los operadores, pero nada es suficiente. Siempre se puede hacer más. Se puede recurrir también a las defensorías de violencia familiar y de género de la Defensoría General de la Provincia, que también son del Ministerio Público, o sino también al SAVIC, que es el Servicio de Atención a la Víctima, que funciona en el primer piso de la Ciudad Judicial. Pero nunca callar, esencialmente, claro, y acudir a hacer las denuncias y a estas áreas, a estos organismos que están preparados y capacitados para recibir a las víctimas. ¿Los delitos contra la propiedad han incrementado? Han incrementado en cuanto a la organización y al impacto de algunas organizaciones muy bien diseñadas, que se ha logrado buenos resultados en la investigación. Pero sí, en algunos lugares han incrementado. Lamentablemente, el índice, que es constante en cuanto a incremento y no cesa y es un denominador común a todas las jurisdicciones,
son los delitos en contra de la integridad sexual. Aunque parezca llamativo o sorprendente, es lo que más asciende permanentemente. Qué bárbaro, ¿no? Bueno, lo vemos a diario. Hace poco también entrevistamos en Foja Cero algunos de los hechos aberrantes que en muchos de los casos involucra al propio contexto o entorno En la mayoría de los familiar, casos ¿no? son intrafamiliares, Claro. lamentablemente, y contra menores de edad. Bueno, ha sido muy amable, doctor. Muchas No, gracias por favor, aceptar muchísimas la gracias a ustedes. invitación. Muchísimas Sí. gracias a ustedes y por la oportunidad de tener contacto con los oyentes y con la ciudadanía. Gracias. Nosotros vamos a ya ir cerrando nuestro programa, pero me quedo y me voy para aquí, señor director. Me quedo con esto. Primero, el narcotráfico preocupa al Ministerio Público Fiscal. Están trabajando articuladamente con las fiscalías federales. Necesitamos más fuerzas federales en zona de frontera. La frontera es muy larga. Los delitos nuevos que nos decía recién también el doctor, o algunos hechos que tal vez antes no ocurrían, que tiene que ver con el contrabando. De repente se secuestran personas para apretar al otro grupo. Y también me quedo con el tema de Jimena Salas. Próxima semana o tal vez la otra van a estar pidiendo la elevación a juicio. ¿Sí? Es un caso que nosotros aquí en Foja Cero lo tratamos en el primer programa. Gracias a Dios ha avanzado. Ojalá que en algún momento se pueda llegar a la persona número 2 o al hombre 2, así como se lo ha indicado en la investigación, para poder, por supuesto, encontrar justicia en su totalidad y tener a todos los autores, tanto materiales o que participaron en este aberrante crimen allí en el 2017, tras las rejas, que cumplan la condena y que se haga justicia, como lo decía también el procurador, por sus hijas que lamentablemente estuvieron ese día del crimen, por la mamá de Jimena, por su pareja y todas las personas que realmente la querían. Y volviendo al tema narcotráfico, somos ruta. La mayoría de la droga que termina en Santa Fe, disputándose por los narcos, pasó también aquí por Salta. Mucha de esa droga pasa y hay otra que se queda y que termina en los barrios con jóvenes adictos que en muchos de los casos se quitan la vida o que terminan matando a terceros, como pasó, por ejemplo, con el caso Rosa Zulca. Jóvenes adictos que iban a robarle una plancha, una computadora, y que la terminan matando ante la negativa, tal vez, de algún requerimiento de estos asesinos. Pero la droga está entre nosotros. Creo que el Paco, por ejemplo, la pasta base, ha atravesado todos los barrios de nuestra provincia y lamentablemente son muchos los chicos que se meten en este mundo y que les cuesta salir, ¿no? Hace algunos años atrás escuchaba a un juez en una entrevista que decía: ¿cómo hago para convencer a los jóvenes que no tienen que ir por el narcotráfico, que tienen que estudiar, que ir por el esfuerzo? Pero ¿cómo explicarle cuando ellos, pasando 1 kilo de cocaína o de alguna sustancia o transportándola, llevando de un lado hacia el otro, reciben mucho dinero en sus bolsillos? Recién decía el procurador lo que cuesta la cocaína, lo que cuesta en Bolivia, cuando lo pasás aquí a Argentina, cuando llega a los puertos, la calidad de ese estupefaciente se va cotizando. Lamentablemente es difícil, pero nos quedamos un poco tranquilos después de la entrevista aquí con el doctor, que se están ocupando, que no se niega el narcotráfico, que no se niega que hay pequeños grupos que se disputan, que lamentablemente están en nuestro territorio con el tema narcotráfico. Son las 10 de la noche. Este fue otro programa de Foja Cero. Nos encontramos el próximo lunes aquí en la pantalla de Multivisión. Tenemos mucho para hablar. Ya vamos a estar abordando el tema sicariato aquí en nuestra provincia, un tema que ya lo estamos trabajando con la producción. Y por supuesto, la próxima semana también vamos a estar con todos los resultados de lo que está dejando ya esta semana el caso de Rosa Zulca. Un caso que lo abordamos en el programa que ha pasado y vamos a ver cuáles son las condenas que también tiene esta causa. Será hasta el próximo lunes a las 9 de la noche cuando demos nuevamente la bienvenida a otro programa de Foja Cero.